Olulipa. Olulipa. Representaciones y apreciaciones erróneas sobre la ciencia. Cuando se hacen afirmaciones científicas, siempre aparece alguna persona que pregunta ¿cómo determinaron tal cosa? Y muchas veces detrás de tal pregunta lo que hay es solo curiosidad, pero a menudo esta pregunta es planteada retóricamente como cuando el que pregunta tiene alguna objeción a la declaración científica. Algunas personas parecen estar muy interesadas en expresar opiniones sobre teorías científicas que nunca han estudiado, sin haber hecho esfuerzo alguno para informarse sobre las evidencias de apoyo a la teoría dada, o por lo menos hasta comprobar los datos para poder entender sus afirmaciones básicas. Muchos parecen creer que sus intuiciones basadas en informaciones erróneas los califican para rechazar cualquier teoría como absurda. Usualmente esto ocurre porque ellos sienten que esa teoría está más allá de su capacidad de entendimiento y por lo tanto debe estar más allá de la capacidad del resto de entenderla o es simplemente imposible de entender. Por otro lado, algunas personas que aparentemente entendieron lo explicado revelan una comprensión defectuosa, puesto que más luego proponen objeciones como el Big Bang es solo una teoría o afirmar que la mecánica cuántica es evidencia de la existencia de un mundo espiritual. Ese entendimiento erróneo hace como si las teorías científicas fueran simplemente una pila de presentimientos o especulaciones sin sustentación. De hecho, en las ciencias diferentes a las matemáticas, la palabra teoría denota el estado más poderoso que una explicación puede alcanzar. Las teorías científicas son marcos completos para describir, explicar y crear predicciones falsificables y verificables de grupos relacionados de fenómenos. Estas están basadas en observación rigurosa, experimentación y lógica.
La creencia de que la intuición personal es todo lo que uno necesita para refutar una teoría científica a menudo gana ímpetu debido a la poca conciencia y por lo tanto la subestimación de la literatura y evidencias existentes que apoyan ese campo de estudio. Las ideas científicas no son materia del sentido común y el conocimiento científico no es algo que de repente se materializa sobre nuestro escritorio. Ambas requieren esfuerzo. Los principios detrás de muchas teorías científicas pueden ser entendidos sin demasiada dificultad, siempre y cuando usted esté dispuesto a escuchar e intentar entender las explicaciones. Eso sí, sin desmedro a su derecho de aceptarlos o no. Pero muchas personas no llegan ni siquiera a escuchar las explicaciones, debido a la preexistente creencia de que independientemente sean verdaderas o no, estas explicaciones deben estar equivocadas. Debería ser inmediatamente obvio que este método de rechazo a priori tiene repercusiones serias en la capacidad de alguien de tener un concepto exacto sobre la realidad. La realidad no se moldea alrededor de nuestras creencias, es nuestro entendimiento el que se moldea alrededor de la realidad. Y nuestra exactitud en la descripción, explicación y predicción de la realidad depende de lo que podemos descubrir usando la investigación objetiva. Alguien que esté verdaderamente interesado en averiguar lo que es verdadero, esté esto de acuerdo o no con lo que él le gustaría personalmente fuera verdadero, se encuentra en una muy buena posición para dar una evaluación intelectualmente honesta de lo que está apoyado, no apoyado o refutado por las evidencias. Aquellos que están más interesados en la confirmación de sus propias creencias que en el destape de hechos que podrían desafiar a aquellas creencias no harán evaluaciones válidas o confiables, porque por el filtro de la tendencia o el prejuicio personal, ciertas ideas no apoyadas o incluso ya refutadas por pruebas serán declaradas como verdaderas, mientras los hechos firmemente establecidos serían rechazados. La sentencia o prejuicio que causa esta evaluación defectuosa de los hechos puede provenir del miedo a las implicaciones de esos hechos, una necesidad insegura de querer estar en lo correcto, presión de otros o simplemente mala información, pero el resultado siempre es el mismo, una distorsión de la realidad. Los científicos ponen una alta prioridad en eliminar de su metodología esta deformación o perjuicio, al incorporar controles estrictos, medidas y procedimientos 2 veces revisables, entre otros métodos. Porque los experimentos contaminados por la tendencia o el prejuicio no tienen ninguna fiabilidad o validez y por lo tanto ningún uso. De manera similar, las especulaciones de personas no estudiadas cuyas críticas a la ciencia son conducidas por el prejuicio personal o religioso no contribuyen en nada de valor al entendimiento de nadie. La tendencia o prejuicio resultado de la mala información puede ser fácilmente corregida si la persona quiere francamente cuestionar las fuentes de su información. Pero las tendencias o prejuicios que están ligadas a la emoción son más problemáticas. Cuando la gente cree que las creencias de su iglesia están siendo desafiadas por los hechos o temen lo que podría pasar si los hechos son aceptados, a menudo se inclinan a negar esos hechos que lidiar con los sentimientos incómodos que genera la duda. Pero si el miedo a las consecuencias sociales o castigo físico o emocional de lo sobrenatural influye en sus actitudes hacia la ciencia o lo deja sintiéndose desinclinado o incapaz de hacer preguntas, ¿no debería de ser esta una señal bien grande de que algo anda mal? Desalentar a la gente de estudiar ciencia y de dudar de las creencias con las que han sido criados es una tentativa al control social. Aquellos hechos verdaderos son convertidos en no hechos o viceversa, asustando a la gente o apelando a cualquier emoción. Las tácticas de miedo y las peticiones emocionales son los recursos comunes utilizados por las personas que no tienen pruebas para apoyar sus aseveraciones. Los métodos emocionales de la persuasión pueden ser apropiados cuando se trata de motivar a la gente o cuando queremos expresar sentimientos, pero siempre son engañosos cuando se utilizan para la toma de decisiones de asuntos relacionados con hechos, porque los hechos no van a cambiar debido a nuestros sentimientos sobre ellos. Cuando las emociones son suprimidas, a menudo su discurso adquiere más valor y autoridad. Cualquier científico que utilice apelaciones emocionales para que su trabajo sea aceptado, por ejemplo,
en una conferencia científica, recibirá un trato indiferente de parte de sus colegas y pares. Las emociones del discursista no tienen la menor influencia en la validez de la evidencia o pruebas que éste presente, y como las emociones son irrelevantes al presentar pruebas, yéndose por sentimientos personales en vez de por un análisis objetivo al responder a las pruebas, no es un modo legítimo de hacer juicios de los hechos. En el curso de un debate, los efectos distorsionantes de la tendencia y el prejuicio se hacen obvios muy rápidamente para aquellos que tienen conocimiento del asunto, y se dan cuenta cuando los que debaten con un entendimiento defectuoso cometen error tras error en sus objeciones, aserciones y razonamiento. Hablar en contra de un campo de la ciencia que usted no comprende ni domina es como entrometerse en un juego de cartas que usted no conoce. Sin entender las reglas, usted no tiene base válida para adoptar una estrategia o aún para tratar de montar un engaño convincente. La persona que declara, por ejemplo, que la evolución es un absurdo porque nadie ha visto un mono transformarse en hombre, está claramente tan mal informada como una persona que grita blackjack en un juego de póker, pero por algún tipo de falla cognitiva no se da cuenta de su error. Si usted decide desafiar una teoría científica, para hacerlo debe cerciorarse de que usted entiende claramente lo que la teoría propone y las clases de pruebas que usted necesita para demostrarla equivocada. Porque si usted comienza con ideas defectuosas sobre lo que la teoría dice y no presenta las pruebas que la refutan, es muy posible que quede en el ridículo. Pero si por el contrario inicia por edificarse sobre lo que la teoría propone, durante el proceso para desarrollar un entendimiento correcto, podrá encontrar que muchos de sus prejuicios sobre la teoría y por lo tanto sus bases iniciales para rechazarla no tienen nada que ver con lo que la teoría realmente dice. Pero si usted está desinclinado inclusive a obtener un entendimiento correcto de la teoría, esto muestra que usted no ha tomado seriamente su posición de desafiar las conclusiones de la teoría. La ampliación y mejora de su conocimiento y experiencia puede ser la aventura más provechosa y estimulante de cualquier descubrimiento. Y hoy tenemos mayor potencial para aprender sobre el universo que nos rodea que en cualquier otro punto de nuestra historia, pero muchos tienen su potencial y oportunidad de aprender interrumpido y algunas veces destruidos por la gente quienes sistemáticamente desean influir en que se quede ignorante, pues ellos prefieren haber detenido la educación de ciencia a permitir que la gente se haga adeptos a sus filosofías de manera voluntaria. Los intentos de asociar la culpa y el miedo con la adquisición de conocimientos son tan antiguos como usuales en el día de hoy. Pero la culpa y el miedo no invalidan el descubrimiento científico o alteran los hechos. Aquellos que usan la culpa y el miedo tratan de estigmatizar la ciencia establecida e impiden que sea enseñada en las escuelas. Están creando una obscuridad en la cual el miedo y la confusión nos gobernarán a todos. Si usted quiere guardar las leyes de Dios contra aspecto de la realidad que usted está desinclinado o incapaz de lidiar con ellas y permanecer en una zona restringida e incambiable de la comprensión, esa es su decisión. Pero cuando usted comienza a creer que tiene derecho a arrastrar otras cosas a esa zona, o que la libertad política o religiosa significa su libertad de imponer sus valores y limitaciones intelectuales a todos los demás, necesita reexaminar su sentido de límites y pensar con cuidado en las tecnologías y tratamientos médicos que usted se da por ignorar, avances que simplemente no existirían sin la ciencia que usted está tan entusiasmado a atacar. Usted no puede elegir y desechar con la ciencia. La teoría de la evolución es sostenida por la misma disciplina científica y fuerza intelectual que permitió a ingenieros enviar al viajero 2 a Neptuno con un segundo de exactitud, y es aceptada por científicos con creencias teístas, así como científicos sin ninguna creencia. La función de la ciencia no es apoyar o contradecir la creencia de alguien o la no creencia. La ciencia trata de determinar la realidad y por lo tanto reconoce cualquier fenómeno que esté apoyado por el peso de las evidencias y las pruebas. Los científicos reciben de muy buen agrado todo desafío que pueda tomarnos hacia un entendimiento más exacto de la realidad. Cuando puedan presentar pruebas confiables y válidas en apoyo al fenómeno en el cual usted cree, los científicos de seguro lo aceptarán.
Lo que ellos no harán es comportarse como esos que rechazan la teoría de la evolución y el Big Bang, negando un cuerpo monumental de pruebas, mientras que por el otro lado esperan que la gente acepte un escenario alternativo que actualmente no tiene ninguna pruebas objetivas que le apoyen. Cuando usted encuentra una declaración científica, haga sus preguntas con curiosidad genuina y podrá aprender algo de valor. Cuando sus opiniones están en conflicto con hechos establecidos científicamente por una comunidad internacional que trabaja con el conocimiento más sofisticado y técnicas disponibles, tienes entonces que ir por la ruta legítima y lograr que tus pruebas objetivas sean reconocidas por diarios científicos examinados por tus pares, lo cual no debe ser un problema si su opinión está basada en algo más sustancial que una suposición prejuiciada. O deje la ciencia a aquellos con la disciplina e integridad para hacer lo que usted está desinclinado o incapaz de hacer, y deje la educación de la ciencia a aquellos que saben de lo que hablan. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo hacemos los entes racionales para diferenciar y o deducir cuando una aclamación es verdadera o falsa? He aquí un poco de misterio con relación a un asesinato. Una mañana la policía encontró el cuerpo de una mujer asesinada, su cabeza destrozada por un reloj de pared, cuyas manecillas descansan a las 10 en punto. Su reloj de pulsera, que estaba roto, muestra el mismo tiempo, y un médico legista llega y estima el tiempo de la muerte sobre la base de la temperatura corporal entre las 9:45 y las 10:15 de la noche anterior. Los registros telefónicos muestran que la mujer hizo una llamada de emergencia a las 9:57 p.m., pero luego la línea se cortó. Así que aquí está la pregunta: ¿a qué hora fue asesinada la mujer? Es posible, por supuesto, que una de estas piezas de evidencia esté equivocada. Los registros de la compañía de teléfono pueden estar equivocados. El reloj en otra ocasión pudo haber estado lento o rápido o roto, pero es muy remota la posibilidad de que todas las pruebas estén equivocadas. Entonces, ¿qué nos da confianza en que cada una de estas pruebas está correcta? El hecho de que todas ellas apuntan a la misma hora, las 10 de la noche. Si todas las pruebas estuvieran equivocadas, entonces los tiempos a los que apuntan deberían ser diferentes. El hecho de que todas ellas apuntan a la misma hora se llama consistencia de evidencia. La consistencia es lo que convierte una observación en una evidencia, y todos nosotros la usamos todo el tiempo para hacer deducciones sobre lo que sucedió en el pasado. En un video anterior que hicimos sobre la historia de la Tierra, demostré de forma fácil cómo usamos la consistencia. Les presenté 4 fotografías y les pedí que dedujeran cuál fotografía era de un terremoto, tornado, huracán o inundación. Les pregunté a muchos creacionistas que tomaran el examen, pero estos fueron muy vagos acerca de sus deducciones o se negaron a decir si obtuvieron la respuesta correcta y cómo llegaron a ella. Supongo que una admisión de que sí podemos resolver este tipo de problemas sería un reconocimiento de que podemos determinar lo que sucede en el pasado. Pero no importa, sé que consiguieron la respuesta correcta y todos sabemos cómo llegaron a ella, buscando las mismas cosas que cualquier otra persona racional busca: consistencia. Por ejemplo, si las personas que viven en esta ciudad te dijeran que este daño fue causado por un terremoto, usted no lo creería. ¿Por qué no? Porque la limitada extensión del daño es incompatible con el daño dejado por un terremoto o una inundación o un huracán. Pero el rastro en surco de destrucción es consistente con la trayectoria de un tornado. Y si miramos más de cerca, descubrimos que las estructuras de ladrillos permanecen en buen estado, lo que sería incompatible con un terremoto, mientras que los objetos más ligeros han sido esparcidos por todo el lugar, hecho compatible con un vórtice de viento. Así que realmente no importa lo que digan los testigos oculares. Tal vez se equivocaron, o tal vez estaban mintiendo, o quizás delirando. Los testigos oculares a menudo aprecian las cosas de manera incorrecta.
pero las pruebas, las evidencias, no mienten. Somos lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de las soluciones por nosotros mismos. A lo largo de mi serie de videos que nos llevó desde el principio del universo a la migración humana fuera de África, la evidencia que he presentado ha sido consistente. Todos los millones de piezas de evidencias individuales preparada por una serie de cientos de personas en docenas de diferentes campos científicos cada uno, y todas esas evidencias son consistentes con una sola línea de tiempo y entre ellas también. Por lo tanto, el argumento usado por los creacionistas, que sugiere que nuestra apreciación está equivocada porque una pieza de evidencia es errónea, no puede sustituir un hecho indiscutible, que toda la evidencia científica es consistente, y ninguna de las pruebas presentadas no están ni remotamente en consonancia con que el universo, la Tierra y todo ser viviente sobre ella fue creada en un instante hace 6.000 años. Por lo que si un Dios imaginario estaba allí para explicar todas las lagunas en nuestro conocimiento, a medida que aprendemos más sobre cómo funciona el mundo y cómo hemos llegado hasta aquí, el papel de este Dios ha disminuido hasta encontrar un lugar más allá del alcance actual de nuestros conocimientos, el Big Bang. Los cosmólogos admiten que aún no saben qué causó el Big Bang, y realmente no me molesta que la gente diga que su religión tiene la respuesta, y que esa respuesta es la verdad irrefutable y absoluta. Pero si ese es el caso, entonces vamos a tener que ver los detalles. Lo que sea que se esconde en el interior del mundo de la física cuántica o una singularidad no puede ser masculino o femenino. ¿Y qué es esta cosa llamada Dios? ¿Qué hizo para causar el Big Bang? ¿Cómo ocurrió todo? Si usted no sabe, entonces usted realmente no sabe mucho más que yo. El hecho es que ninguno de nosotros sabe eso todavía, así que dejemos de pretender que sabemos. Sentarse a discutir sobre lo que no sabemos es como lo que hacían los antiguos griegos que trataron de utilizar la filosofía para dar cuenta del sol. Pero una cosa que sí sabemos es que no podemos usar la Biblia y el Corán como prueba porque la evidencia que sí podemos ver muestra que estos libros están equivocados. Lo que fuera que causó al Big Bang, sabemos a partir de observaciones de cómo el universo se ha desarrollado después de este. Sabemos bien que no hubo Dios en el Edén, ningún hombre hecho de barro y ninguna mujer hecha de una costilla. Lo sabemos porque podemos rastrear nuestros orígenes claramente hacia África hace más de 100.000 años. No hubo creación instantánea de todos los animales. Tenemos pruebas contundentes de que los animales evolucionaron a lo largo de cientos de millones de años. No hubo diluvio global. Hemos excavado y perforado a través de kilómetros de rocas que se remontan miles de millones de años, y la evidencia de un diluvio universal hace 4.000 años simplemente no se ha encontrado. El universo no fue hecho en unos pocos días. Tiene cerca de 14.000 millones de años de edad. Y podemos ver galaxias tan lejanas que la luz de ellas tarda miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Y ya que sabemos todo esto, entonces también sabemos que la deidad que se describe en estos libros sagrados es un mito, una conjetura de la edad de bronce destinada a explicar las enormes lagunas en nuestro conocimiento de hace 3.000 años atrás. El problema es que estos libros se han creído durante mucho tiempo. Es difícil apartar a la gente de ellos, y eso hace del mundo un lugar peligroso, en el que los mitos de la edad de bronce tienen más poder sobre algunos dirigentes y algunas naciones que el pensamiento racional. No estoy hablando solo de los peligros obvios de una intolerancia religiosa. El mundo se enfrenta a retos ambientales sin precedentes en el siglo XXI. No podemos actuar bajo el supuesto de que un ser benigno vela por nosotros y se asegurará de que no suframos ningún daño. O peor aún, seguir un libro que nos dice que la destrucción de nuestro medio ambiente es la voluntad de una deidad invisible y que la mejor manera de salvarnos a nosotros mismos no es tratar de reparar el daño, sino rezarle a la deidad. Esa ha sido una práctica inútil de los seres humanos durante miles de años. Los nativos que oran a un dios volcán en lugar de escapar en sus canoas. Espero que mis videos hayan demostrado por qué no podemos darnos el lujo de ser complacientes. Si asumimos que el destino de nuestro mundo está sellado y fuera de nuestras manos, entonces muy pronto así lo estará. Muchas gracias por su atención.
Leyendo los comentarios de la audiencia de varios de mis videos, he notado que todavía existe una gran confusión entre ellos sobre qué es una teoría científica y qué es una ley, además de que algunos todavía repiten la tan odiada frase en los círculos científicos de que tales hallazgos son solo una teoría. Y dado que estos comentarios usualmente son publicados en los videos de este canal que tienen que ver con religión, podemos concluir que aparentemente en Latinoamérica las iglesias cristianas, principalmente las protestantes y más fundamentalistas, mantienen y repiten de manera sistemática a sus feligreses de que la teoría de la evolución es solo una teoría, pues ellos consideran de manera errónea que creer en dicha teoría científica amenaza su fe y su creencia y va en contra de la existencia de Dios. Fijaos, es una teoría y no es una ley. Es una teoría, es un trabajo, un estudio. No está asentado como una ley científica y sigue siendo teoría. Muchos de estos denegadores de ciencia, como el exasperante e irritante señor del corto que le acabo de enseñar, piensan que los científicos elaboran sus teorías en base a una adivinanza educada, algo así como observar un fenómeno y decir, yo creo que esto ocurre por tal o cual razón, y creo que estas fórmulas explican de manera matemática estas razones. Y por eso es que concluyen que teorías tan robustas como la de relatividad o la evolución son solo teorías, como si no tuviera ningún tipo de experimento o comprobaciones y pruebas que las sustenten. Pero no dicen lo mismo sobre las leyes científicas. Ellos consideran que estas leyes no pueden estar equivocadas y que por ende parece estar escritas en piedra. Y es todo lo contrario. Las leyes científicas pueden describir los fenómenos de manera errónea y así se ha demostrado varias veces en el pasado. La teoría de la evolución que conocemos es un cuento de hadas que nos han contado algunos científicos. Las teorías y las leyes científicas no son la misma cosa, pues las leyes describen un fenómeno observado. Sin embargo, las teorías científicas explican por qué dicho fenómeno ocurre. En ese sentido, se entiende que las teorías científicas tienen mucho más fuerza que las llamadas leyes y son el objetivo ulterior de todo estudio. Tener una teoría válida. Existe el concepto erróneo de que las leyes no pueden estar equivocadas. Es simple y llanamente un asunto de semántica. Les llamamos leyes, pero no significa infalible. Por ejemplo, la descripción del fenómeno gravitacional por parte de Newton en su ley universal de gravedad es incorrecta, pues no son los cuerpos que se atraen entre sí, sino la deformación del espacio y el tiempo por medio de la masa que hace que los objetos cambien su dirección. Este es un ejemplo de que las leyes no son infalibles y en el que una teoría tiene mucho más poder de explicación y certeza que una ley científica. Las leyes son unas reglas que expresan las relaciones entre las observaciones de un fenómeno. Frecuentemente, una teoría científica abarca varias leyes científicas verificadas y en ocasiones deducibles dentro de la misma teoría. Lo mismo ocurre con las leyes del movimiento de Newton, que son aproximaciones a la teoría de la relatividad especial de Einstein. Estas aproximaciones solo aplican a velocidades que son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, pero sin embargo las susodichas leyes del movimiento no son exactas. En este caso se nota cómo la teoría especial de la relatividad es superior en explicación y validez científica que las leyes del movimiento identificadas por Newton. Las leyes y teorías científicas son producidas a partir del método científico y pueden predecir el comportamiento del mundo natural. Ambas están bien apoyadas por observaciones o pruebas experimentales. Sin embargo, las leyes científicas son relatos descriptivos de cómo la naturaleza se comportará bajo ciertas condiciones. Las teorías científicas son más amplias en alcance y dan explicaciones generales de cómo funciona la naturaleza y por qué exhibe ciertas características.
Una idea común y falsa es que las teorías científicas son ideas rudimentarias que eventualmente se convertirán en leyes científicas cuando acumulen suficientes datos y pruebas. Una teoría no se convierte en ley científica con la acumulación de evidencia nueva o mejor. Una teoría siempre será una teoría. Una ley siempre será una ley. Una teoría es válida siempre y cuando no haya una prueba que le dispute. Pero debido al poder de explicación que tiene, usualmente las teorías tienen más poder e influencia en el mundo científico. La ciencia siempre está cambiando y esta realidad molesta a algunos que consideran que las cosas son determinísticas, que tenemos una respuesta para todo, pero la realidad no es así. Algunos de estos que les gusta responder todo, cuando la ciencia no ha podido responder una pregunta o la ha respondido de manera parcial, les gusta dar una respuesta absoluta. Eso ocurre porque tal o cual Dios lo hizo. Pero esta afirmación no es una respuesta, pues no explica cómo tal o cual Dios hizo lo que se le atribuye. En ese sentido, la ciencia puede ser más útil a la humanidad, puesto que cuando responde una pregunta nos permite avanzar al proveer una plataforma donde podemos construir mecanismos que nos permiten solucionar ese problema cada vez que aparezca. Las teorías científicas no son solo teorías y no tienen nada que ver con probar o refutar el Dios o religión que usted sigue. Por favor, deje de atacar la ciencia y no disemine la ignorancia y desinformación. Y muchas gracias por su atención. Do you guys believe in the Big Bang Theory? Well, that's a weird phrasing, but I'll just say yes to save time. And have you witnessed it? No. So Obviously. Isn't that just accepting it without any... No. No. Now, you've probably heard, in fact, how many of you have heard that dinosaurs lived millions of years ago? Have you heard that? That there was a dinosaur age supposedly 70 to 200 million years ago. You know what, boys and girls? I don't believe there was a dinosaur age 70 to 200 million years ago. In fact, you know what I say to people when they say to me dinosaurs lived millions of years ago? I ask them a very simple question. I say, were you there? Next time a teacher says to you, millions of years ago, put your hand up and say, excuse me, sir, were you there? En los videos anteriores se ve cómo ciertos cristianos, principalmente aquellos que son cristianos creacionistas, tratar de refutar la edad de la Tierra o la edad del universo o la edad de la existencia de los dinosaurios, estimada por la ciencia en millones de años. El argumento en contra de tal edad es el decir que no estuvimos ahí para observar tales sucesos y que por lo tanto no tenemos evidencia para decir que esto sucedió de manera factual. Claramente, cuando los creacionistas utilizan este argumento es porque no comprenden o no entienden el significado de la palabra observación. Pues si lo buscan en el diccionario tradicionalmente dirán que es mirar, que es ver algún suceso ocurrir. Pero realmente en el ámbito científico la observación no solamente incluye el ver con los ojos, sino el experimentar los fenómenos y sucesos con cualquiera de nuestros 5 sentidos. Para observar también utilizamos máquinas, herramientas de investigación, encuestas y sondeos. El ser testigo ocular de un evento no significa que lo ocurrido tenga valor evidencial para comprobar como verdadero o falso la ocurrencia de tal evento. Prueba de ello es que en los juicios legales la observación científica tiene mucho más peso que la presencia de un testigo ocular, puesto que es más fuerte determinar que se encontró ADN de un violador encima de la víctima que el que una persona diga que vio al violador violando a la víctima. Repetimos, este argumento existe por el desconocimiento de los creacionistas de lo que es la observación científica. La observación científica es parte del método científico y ocurre en 2 de sus fases. Lo primero es observar el fenómeno, pero también existe la experimentación, que es una forma de observación.
entonces la observación desempeña un papel en el primer y cuarto paso de la lista de pasos del método científico. Las características definitorias de la observación es que trata de extraer conclusiones así como construir puntos de vista personales acerca de cómo manejar y calificar situaciones similares en el futuro, en lugar de simplemente registrar algo que ha sucedido. En ese sentido, entonces, no tenemos que estar físicamente para observar la existencia de los dinosaurios en el período Jurásico de la historia de la Tierra, porque tenemos los huesos fosilizados de muchos de dichos animales, en los cuales podemos utilizar diferentes métodos para determinar su vejez, y hemos determinado que dichos huesos fosilizados tienen millones de años de edad. También hemos analizado el suelo en los cuales dichos huesos fueron fosilizados, y dicho suelo arroja una edad similar a la que arrojan los huesos. Por lo tanto, con esta corroboración podemos decir que podemos confiar en la edad calculada, y dicho tipo de observación basada en la experimentación, dicha observación empírica, la cual se ha repetido en varios especímenes de huesos fosilizados y estratos en los cuales estos huesos se encuentran, nos da la seguridad de que nuestra afirmación de que los huesos de dinosaurios tienen millones de años de edad es correcta. Y ya que hablamos de obtener datos empíricos, entonces vamos a hablar un poquito sobre el aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, o sea, por medio del estudio, la lectura, el salón de clases, etc., descubre los conceptos y sus relaciones y lo reordena para adaptarlos a su esquema de conocimiento. Dicho descubrimiento se hace por medio de la observación empírica. Ese tipo de conocimiento que se obtiene por observación empírica se llama conocimiento empírico, y el mismo está basado en la experiencia. En último término, en la percepción, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características. Consiste en todo lo que se sabe y que es repetido continuamente teniendo o sin tener un conocimiento científico. Los datos, evidencias y pruebas empíricas son los obtenidos por medio a los experimentos. Este método de aprendizaje se llama el método empírico, y el mismo es un modelo de investigación científica que se basa en la experimentación y la lógica empírica. Junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Es la parte principal de los experimentos. Los datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, de la experiencia. Y claro, ya que dijimos que el método empírico es usado por las ciencias naturales y sociales, cuando hablamos de ciencias naturales hablamos de la física, la química y la biología, y cuando hablamos de las ciencias sociales hablamos de la economía, psicología, sociología, antropología, ciencia política, etc. En conclusión, la observación es algo más que ver las cosas, que ser testigo ocular de los sucesos. La observación también incluye aquellos fenómenos que podemos deducir utilizando métodos, herramientas y otras formas diferentes de medir que no tienen nada que ver con la vista. Un ejemplo claro de esto es que no se pueden ver con ojos ni cualquier otro tipo de detección visual cuando un núcleo se divide o cuando un protón dentro de un núcleo es dividido en sus partes constituyentes, pero hemos creado aceleradores de partículas, máquinas gigantescas que permiten chocar protones uno con otro a la velocidad de la luz y dividir dichos protones y ver cuáles son sus constituyentes. Esos aceleradores de partículas son las herramientas que nosotros utilizamos para poder observar el fenómeno de la división de protones. Y es tan válida como haberlo observado uno mismo, si es que pudiéramos ver a tan minúscula dimensión. La observación científica de que la Tierra tiene miles de millones de años de existencia y de que los dinosaurios existieron entre 270 y 65 millones de años atrás es correcta, y la utilización de dicho argumento por los creacionistas para refutar la existencia de una Tierra vieja es estúpida e irrelevante.
Muchas gracias. El pensamiento crítico, un video colaborativo entre Qualia Sup y Jolulipa. Dele a un hambriento un pescado y comerá por ese día. En cambio, si le enseña a pescar, nunca más tendrá hambre. Problemas como este nos resaltan cómo el aprendizaje de diferentes habilidades nos ayudan a no depender de otros y a hacernos autosuficientes. Esto también aplica al pensamiento crítico. Si memoriza la solución de un problema, obtendrá destreza para manejar ese tipo de problemas. En cambio, si mejora su pensamiento crítico, adquirirá la capacidad para solucionar de manera efectiva una amplia variedad de problemas con los cuales no está familiarizado. El pensamiento crítico se refiere a un rango diverso de habilidades y actividades intelectuales relacionadas con la evaluación de información y raciocinio de manera disciplinada. Cuando nos disponemos y somos capaces de examinar nuestras propias habilidades para el pensamiento crítico, a la vez que reconocemos nuestras fortalezas y debilidades, nos ayudamos a refinar nuestros procesos de pensamiento para poder pensar y acceder a informaciones de manera más detallada y así poder identificar y rechazar ideas o ideologías falsas o dañinas. Si somos pensadores críticos, nunca aceptaremos incondicionalmente lo que otros dicen que son verdades. Creer en algo de manera incondicional no es aprender, ni tampoco es parte de la habilidad de pensar críticamente. De hecho, la creencia incondicional inhibe cualquier aprendizaje que pudiera ocurrir. El pensamiento crítico no es pensar mucho. Cualquiera puede dedicar una cantidad considerable de tiempo y energía intelectual defendiendo una posición errónea o percibiendo una pregunta que en realidad debe ser reformulada para poder avanzar en encontrar una respuesta. Si nunca revisa las posibles fallas o prejuicios detrás de dichas proposiciones, no está pensando de manera crítica. Debemos querer ser mejores en el quehacer de pensar para poder identificar y minimizar cualquier influencia prejuiciada por nuestra cultura y nuestra crianza, para buscar y ser guiados por el conocimiento y las evidencias que son congruentes con la realidad, aun cuando éstas niegan nuestras adoradas creencias. En realidad, cuando pensamos de manera crítica, las creencias dejan de ser adoradas y por el contrario, las mantenemos bajo el entendido de que si se demuestran no tener base, un cambio de parecer es la respuesta más apropiada. Dado que el conocimiento está basado en hechos y solo se adquiere mediante el pensamiento, razonamiento y haciendo preguntas, las creencias no se consideran conocimiento. Las creencias son opiniones interpretadas y asumidas como si fueran hechos. Lo mismo ocurre con las opiniones, que no se basan en hechos, conocimientos o razonamientos. Sin embargo, el pensamiento crítico, que es un proceso activo basado en el análisis, la síntesis de los datos y la capacidad de evaluar la información recibida, sí provee de conocimiento a los individuos. Porque solo a partir de aprender cómo pensar es que podemos aprender qué pensar. Los pensadores críticos cultivan una actitud de curiosidad y ansiedad por ampliar sus perspectivas e incrementar su conocimiento, y están dispuestos a hacer el trabajo necesario para mantenerse informados de manera apropiada sobre un asunto que le interese. Se deben desarrollar habilidades de debate y discusión para identificar argumentos falaces y no ser víctimas de charlatanes ideológicos que quieren que aceptemos sus verdades entre comillas incondicionalmente. Cómo aprender a pensar no implica memorización mecánica. Para adquirir educación usted necesita aprender por sí mismo a reunir, analizar, sintetizar, evaluar y aplicar los datos. Por lo tanto, desarrollar la habilidad de la autodidacia es importante. El pensamiento crítico es un proceso organizado y sistemático usado para juzgar la eficacia de un argumento. Este está desprovisto de constricciones emocionales y es por lo tanto imparcial.
A fin de ser más eficaz como pensador crítico, al refutar un argumento se deben tener disponibles datos y hechos, dado que la argumentación eficaz está basada en datos empíricos. Los pensadores críticos reconocen que las explicaciones deben de hecho explicar. Adicionalmente, debemos poder comprobarlas para ser tomadas en cuenta de manera seria. La honestidad de una explicación debe poder medirse de manera clara, al incluir de qué forma ésta podría ser refutada. El pensamiento crítico abraza el escepticismo. El escepticismo no se refiere al rechazo de ideas de manera indiscriminada, tal y como algunos de manera errónea piensan. Sí se refiere a dudar y a suspender nuestro juicio sobre aclamaciones que se nos presenten. Por lo tanto, no aceptamos declaraciones que pudieran ser injustificadas. El pensador crítico primero toma el tiempo necesario para entenderlas, examinando las razones y las posibles asunciones o prejuicios que pudiera tener. Las razones detrás de declaraciones factuales deben estar basamentadas en una lógica consistente y consecuente, nunca en emociones o presiones sociales, porque el valor verdadero de las declaraciones factuales no está determinado por las emociones que le acompañan o la realidad que sean creídas por ciertos grupos sociales o por la mayoría. A veces aparecen personas que nos quieren persuadir de que la razón no tiene valor alguno, pero esa es una posición insostenible. Argumentar en contra de la razón es cortar la rama en la cual se está sentado. Es algo así como usar la razón para construir un caso en su contra. La razón tiene un rol intrínseco en las decisiones que tomamos y juicios que formamos a medida que negociamos nuestra ruta a través de nuestras vidas, no importando que éstas sean momentáneas o triviales. Si una línea de pensamiento es errónea, ¿qué incrementará nuestro entendimiento de las cosas? ¿Descartar la razón o evaluar con honestidad nuestras fallas? Una falta de respeto por la razón, la evidencia o cualquiera de otros rasgos destructores del carácter saboteará nuestra capacidad para tener pensamiento crítico. Una de las grandes barreras en contra del pensamiento crítico es la desgana de considerar cuestiones complejas en cualquier otra forma que no sea en términos de blanco y negro. Si uno tiende a ver dos opciones cuando existen otras, este comportamiento constituye una falsa dicotomía o falso dilema que presenta una opción que es evidentemente ventajosa, mientras que al mismo tiempo es completamente inverosímil. La conciencia muy a menudo o se nos presenta como una entidad eterna e inmaterial o reducible e idéntica a los estados del cerebro, cuando en realidad hay otras posiciones sobre el fenómeno. Muchos dividen a la gente entre los que aceptan la teoría de la evolución o aquellos que creen en cualquier dios, cuando esas categorías en realidad no son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, se puede creer en Dios y aceptar la teoría de la evolución como válida. Si pensamos en falsas dicotomías, tenderemos a llegar a conclusiones erróneas. Un ejemplo clásico de una falsa dicotomía es esta. Si la opción A es falsa, entonces de seguro que la opción B es verdadera. También podemos representar a otra gente de manera errónea al declarar que si esa persona no apoya tal o cual actitud, de seguro apoya la opuesta. El pensamiento en blanco y negro regularmente refleja un rechazo soterrado a lidiar con la incertidumbre que generan los asuntos complejos o la falta de una respuesta definitiva a un problema, confiando en conclusiones equivocadas por no poder tolerar la ambigüedad de no saber. En casos como esto, no se trata sobre la verdad o la curiosidad, sino sobre la comodidad intelectual del individuo. El pensador crítico debe manejar la incerteza, prefiriendo estar consciente de sus áreas de ignorancia y poder esperar por las evidencias válidas y las explicaciones que puedan extraerse de ellas. El pensamiento crítico es una búsqueda del sentido de las cosas. Es un modo de sacarle sentido a lo que un autor u orador dice, implica o insinúa. Una vez se ha formado criterio sobre un tema, se debe ser capaz de criticarse a sí mismo y asegurarse que el criterio que usted ha adquirido no haya sido influenciado por sesgos o prejuicios, predilecciones religiosas o culturales o la influencia interesada de otros. El pensamiento crítico es una habilidad que puede ser aprendida.
dado que ésta se basa en el razonamiento lógico activo, en los hechos y las pruebas o evidencias, y en el deseo de aprender. Y aprender temas específicos como la semántica general, pues no hay ningún tema que cause más confusión entre cosas reales y no reales como el mal uso de la lengua, confundir palabras por cosas. La comprensión de este tema es esencial para el pensamiento crítico. Por lo tanto, la actitud de un pensador crítico hacia el aprendizaje es de suma importancia. Es importante que éste le dé un alto valor al aprendizaje para que el mismo le sea útil. Las habilidades del pensamiento crítico se aprenden haciendo el trabajo necesario para ello y por un intercambio de información e ideas con otras personas que están evaluando las mismas cosas. De esta forma, las ideas y argumentos de uno pueden ser presentadas, evaluadas y compartidas con otros. Usted debe estar activamente involucrado en el intercambio de ideas y pensamientos con el fin de convertirse en un pensador crítico. Sentarse pasivamente sin hacer nada no es la forma de aprender habilidad alguna. El pensamiento crítico nos provee las llaves para lograr nuestra independencia intelectual, dejándonos deseosos y capaces de explorar y resolver problemas por nuestra propia cuenta. Nos aleja de las conclusiones a la carrera, los desconciertos y el rechazo a cuestionar la sabiduría que emana de autoridades o que llegan con la tradición. Nos lleva a la disciplina intelectual, la expresión clara de las ideas y la toma de responsabilidad por nuestros pensamientos. En las comunidades donde los individuos están deseosos de adquirir y aplicar el mejor conocimiento y razonamiento en los diferentes campos del saber y además están dispuestos a reconocer y corregir las fallas en sus propios modos de pensar, están mejor equipados para crear soluciones mucho más efectivas a los retos que encaramos en la vida y en el vivir. Cuando enseñamos y promovemos el pensamiento crítico, empoderamos vidas individuales y autosuficientes e invertimos en nuestro futuro colectivo. En vez de regalarle un pescado para que coma hoy, con el pensamiento crítico les enseñamos a pescar para la vida. Muchas gracias por su atención. El onus probandi, o carga de la prueba, sobre quién está obligado a probar una determinada declaración o hecho. Imagínese que alguien le dice que en algún punto por debajo de la superficie de Plutón hay un hombre morsa diminuto que le envía mensajes psíquicos cada medianoche, mientras que hace malabarismos con cráneos en color índigo. Usted decide pedir pruebas de la veracidad de esta declaración, pero les responden diciendo: no puedes demostrarme que estoy equivocado. Investigar esta afirmación estaría más allá de los límites de la tecnología actual. Pero ¿significa eso, por tanto, que tenemos buenas razones para tomar esta afirmación en serio? Y que si adoptamos este criterio, siempre que queramos establecer una afirmación como fáctica, gastaríamos innumerables vidas investigando reclamaciones fantásticas sin formas prácticas de llevar a cabo la investigación y despidiendo cualquier escepticismo con un coro monótono de «usted no puede demostrarme equivocado». ¿Cree usted correcto llenar las enciclopedias de listas de definiciones consideradas factuales simplemente porque, aunque no se presentaron pruebas que la apoyen, nadie podía demostrarlas falsas? Pero por supuesto que nosotros no compilamos libros de esa forma. No estamos obligados a aceptar o tomar en serio cada afirmación que no podemos demostrar falsa. Y algo que ayuda a ahorrar el gasto de energía y tiempo de manera innecesaria en reclamaciones que no tienen mérito es la carga de la prueba. Cuando alguien hace una afirmación fáctica, la obligación recae en ellos para apoyar su afirmación. No es la obligación del escéptico probar la alegación como falsa. Muchos de los que hacen declaraciones de existencias sobrenaturales tratan de evitar acción. Por ejemplo, cuando se les pide presentar un caso para la existencia de Dios en un intercambio en la televisión de los Estados Unidos, el pastor evangélico Douglas Wilson negó tener la carga de la prueba. Cuando se le preguntó quién cree que lleva la carga de la prueba, Wilson respondió: creo que aquel que niega el hecho evidente de que Dios existe. Pero esta respuesta es tan deficiente que es incoherente.
si todos estuvieran de acuerdo de que era evidente que el Dios de Wilson existía, no habría nadie que le negara. La existencia divina es exactamente lo que se disputa, y evidencia es lo que Wilson todavía falla en producir. No puede obligarnos a aceptar aquello mismo que él debe probar, simplemente declarando que es autoevidente. Wilson afirma como un hecho que Dios existe, y es este acto de autoproclamación que lo ensilla con la carga de la prueba. Se trata de revelar que Wilson también dice en este intercambio que gran parte del debate sobre la existencia divina tiene que ver con lo que él llama lucha por el terreno más alto y quién es el que tiene que hacer la demostración. Puede que le parezca así al señor Wilson, pero de hecho la cuestión es muy clara. Cuando Wilson decide hacer la audaz afirmación de que Dios existe, él debe proveer las pruebas y no debe pasar esa carga de la prueba a su oponente. Bueno, si Dios no creó el universo, ¿quién lo hizo? Este tipo de preguntas son ejemplos de otra forma común del desplazamiento de la carga de la prueba. La implicación subyacente es que si el escéptico no puede explicar cómo nuestro universo vino en existir, entonces la idea que Dios lo creó de alguna manera gana de forma predeterminada. Pero así no es como funciona esto. Las respuestas que implican a seres sobrenaturales no consiguen un pase gratis. Deben ser justificadas como todas las demás respuestas posibles. Y aun si las respuestas divinas a esta pregunta son aceptables, el monoteísmo tendría que empujar con una variedad potencialmente ilimitada de politeísmos. La noción misma de que una cuestión tan compleja como esta tiene una respuesta por defecto diferente a yo no sé, es torpe y desacertada. Aprender sobre nuestro universo lleva tiempo y trabajo disciplinado. Aún la exigencia de que todo tenga por obligación una explicación ahora es una situación insostenible. Y la inserción de seres sobrenaturales en las lagunas inevitables de nuestro conocimiento actual comete la falacia del argumento por ignorancia. Por otra parte, todos los días un montón de ejemplos nos muestran que no saber la respuesta específica no nos impide eliminar alternativas. Uno de los motivos por los que eliminamos respuestas sobrenaturales es porque no tienen poder explicativo. Decir que Dios creó el universo no explica cómo fue creado, y metáforas poéticas no son más esclarecedoras. El dicho de que Dios habla las cosas en que se crean, por ejemplo, no explica cómo la palabra divina causa la creación. Los dioses y la poesía, que no nos acercan más a entender los procesos en los que estamos interesados, solo empujan las respuestas aún más lejos, mientras que el proceso real sigue siendo desconocido. Y esta es, en última instancia, lo que las denominadas explicaciones divinas nos dan, un no sé oculto bajo una envoltura sobrenatural. Quítele esta envoltura y podremos obtener una respuesta honorable. Rechazar respuestas inadecuadas no nos obliga automáticamente a conocer la verdadera respuesta. Rechazar pseudo-explicaciones divinas no significa que tenemos que saber todo sobre el universo. Algunos insisten en que decir que uno no tiene una creencia en un Dios debido a la ausencia de pruebas no es razón suficiente. Usted tiene que dar un argumento para la no existencia divina, o más enfáticamente, el no dar argumentos a favor de la no existencia es prácticamente ceder el debate en favor de la persona que por lo menos da algunos argumentos, sin embargo débiles, de existencia divina. Pero podemos mostrar fácilmente que esto es falso. Imaginemos un debate donde la persona A da algunos argumentos a favor de la posición de que Dios existe. La persona B, el oponente de A, no da argumentos a favor de la no existencia divina. Sin embargo, lo que B hace durante el debate es demostrar que todos los argumentos de A son inválidos. ¿Cuál es el resultado de este intercambio? Lejos de tener que ceder en el debate, B ha demostrado que A no tiene ningún caso. El resultado más significativo es que nos deja sin ninguna razón para creer que Dios existe, pero fundamentalmente al final del debate B no tiene razón para cambiar de posición, pero A, sin justificación válida, sí. El escéptico no debe al que hace tales afirmaciones ningún argumento para la no existencia. Recae en el que hace la afirmación la carga de presentar un caso adecuado. Si no lo hace, su reclamación falla. Sin duda,
puede ser una ventaja para los escépticos contar con una posición bien razonada. Informarse con los diferentes tipos de argumentos para la existencia divina, por ejemplo, proporciona casos útiles de estudio de razonamiento erróneo si se quiere aprender alguna de las trampas que se deben evitar al momento de construir argumentos válidos. Pero el escéptico no se ve obligado a gastar su tiempo en la preparación de argumentos para la no existencia de cualquier afirmación sobrenatural que se le pueda presentar. El monoteísta debe estar tan profundamente imbuido en su creencia que no se da cuenta cuán bizarro ésta se ve desde fuera. Pero para el no creyente la aclamación de un creador divino es a menudo solo una de tantas ideas que tenemos buenas razones para desechar y desacreditar. Los debates sobre existencia divina se han caracterizado como un juego jugado con dos sets de reglas diferentes, o con la queja de que el teísmo sí puede ser criticado, mientras que la no creencia sigue siendo invencible. De hecho, solo hay una regla: cuando usted elija hacer una afirmación en debate, debe darse la carga de la prueba. Si usted afirma que existe un Dios y asumir esa carga es demasiado para usted, está siempre en su poder la capacidad de retirar su aclamación. Pero el intento de implicar un doble estándar, porque su afirmación naturalmente atrae las críticas de personas que ven que no hay evidencia para apoyarla, es jugar a hacerse la víctima. El verdadero doble estándar está en esperar que alguien que no hizo ninguna denuncia deba llevar la carga de la prueba que le pertenece a usted. Aquellos que se sienten frustrados que los argumentos teístas fallan podrían hacerse mejor servicio si se preguntaran por qué lo hacen. Quizás una de las tentativas más transparentes de cambiar la carga de la prueba viene de parte de teístas que en el debate dicen con otras palabras su posición como falta de creencia en la inexistencia de dioses. La tentativa de convertir una reclamación en una no reclamación imitando la posición del escéptico no deshace mágicamente un concepto controvertido de la necesidad de proveer una justificación. Para el teísta que llega a tales argucias para tratar de evitar la carga de la prueba, uno tiene que preguntarse sobre la fuerza de su convicción. Si hay razones válidas y sólidas para creer en seres sobrenaturales, ¿por qué no simplemente presentarlas, en vez de perder el tiempo con este curioso baile de desmentido? Si un científico hablando en una conferencia se queja de la injusticia de tener que presentar pruebas de sus afirmaciones, se vaciaría el auditorio inmediatamente. Pero en el ámbito de las aclamaciones sobrenaturales, constantemente encontramos gentes reacias, incluso indignadas, cuando se les recuerda de su carga de la prueba. En muchos aspectos esto no es sorprendente. La expectativa de pruebas es kriptonita para las afirmaciones que carecen del apoyo suficiente. Las personas que pretenden ser psíquicos han desarrollado un arsenal de tácticas de humo y espejos para defenderse de las preguntas fundamentales, y a lo largo de los siglos algunas religiones se han inventado demonizar preguntas y en el proceso desarrollaron un sesgo complaciente para no responderlas. Pero hoy en día cada vez más comprendemos que no hay ninguna base válida para permitir que las reclamaciones sobrenaturales escapen dar justificación. Y vemos la transparencia de instituciones que prohíben o eluden preguntas y se declaran como que no tienen que rendir cuentas. Somos con razón críticos de ellas y esperamos y exigimos más. Si algunos grupos a lo largo de los siglos se han acostumbrado a no fundamentar sus reclamaciones de manera que se considera la mera sugerencia una desfachatez, el modo de resolver eso es no permitiéndoles permanecer acostumbrados a desestimar su carga de la prueba, pero señalándole su culpa por acostumbrarse a ese mal hábito en primer lugar. Las aclamaciones sobrenaturales que han prosperado históricamente al sumergirse en el misterio son ahora más que nunca en la era de la información sacadas a la luz por el resplandor de la investigación rigurosa y están sufriendo en su nuevo medio ambiente. Sus viejos trucos no son tan eficaces en las mentes más críticas de la actualidad. Las amenazas magníficas no nos intimidan a la obediencia como en años pasados. Muchos de nosotros sabemos lo que pasa detrás de la cortina
en un número cada vez mayor estamos superando el largo estancamiento intelectual de la adolescencia supersticiosa de la humanidad y estamos exponiendo las afirmaciones sobrenaturales que se nos inculcaron a la fuerza y con intimidación, llegando a tener un respeto inmerecido, que no merecen reverencia y que deben ser tratadas sin más ceremonia que cualquier otra reclamación. Claramente, la exigencia de pruebas para cada declaración pronunciada haría imposible la interacción, pero quienes hacen esas atrevidas reclamaciones sobrenaturales deberían acostumbrarse a ser propietarios de su carga de la prueba. En el campo de la ciencia, ser propietario de una carga de la prueba es rutina, porque es entendido por aquellos que observan principios científicos que las reclamaciones requieren justificación, por lo que se espera que los autores de documentos científicos expliquen su razonamiento y provean prueba, y es común que esto no se haga a regañadientes, pero con entusiasmo. Si estamos interesados en la posesión de creencias justificadas, qué reclamaciones tienen apoyo válido y cuáles no, es algo digno de abrazar, no evitar. Es cuando destacamos nuestros egos, esperanzas o identidades en reclamaciones específicas que creamos problemas inútiles, ya que todo lo que amenaza la reclamación también es una amenaza para nosotros. La carga de la prueba se convierte potencialmente en amenaza, ya que al justificar una aclamación corremos el riesgo de descubrir que estamos equivocados. De esta manera, nuestra capacidad de evaluar la demanda se ve fatalmente comprometida por una necesidad personal para que sea verdad, independientemente de que tenga o no apoyo válido. Si por el contrario nos comprometemos no con reclamaciones específicas, sino a perfeccionar el conocimiento, podemos ver las reclamaciones acumular apoyo o colapsar, sin que la carga de la prueba plantee ninguna amenaza a lo personal. Cumplir con la carga de la prueba no siempre es fácil, pero sin este mecanismo, sin que la gente voluntariamente presenten esta es mi nueva idea y esta es la evidencia de apoyo, nuestra educación se quedaría en un punto muerto. Afortunadamente, una larga historia de contribuyentes genuinos a la educación no han sido tan difícil de conseguir. Aquellos fabricadores de aclamaciones sobrenaturales, quienes piensan que están exentos de alguna manera de las reglas que rigen a otros que ofrecen afirmaciones, se equivocan. Y en un mundo cada vez más educado, sus pretensiones especiales solo los dejarán en la saga, en la oscuridad de la ignorancia del pasado, donde muchas de sus reclamaciones se originaron. Afirmaciones extraordinarias tienen la ineludible carga de la prueba. Cuando los que hacen reclamaciones extraordinarias no toman, por las razones que sean, tener su carga de la prueba en serio, eso no se exime de la responsabilidad de tomar sus afirmaciones en serio. Supersticiones. En el año 1948, el psicólogo americano B.F. Skinner relató un comportamiento de animal extraño. Él colocó una sucesión de palomas hambrientas dentro de una jaula donde una máquina automatizada les entregaba alimento en ciertos intervalos de tiempo, y observó que las aves comenzaron a repetir acciones que coincidían con la entrega del alimento. Las palomas se comportaban como si sus acciones influyeran en que el alimento apareciera, como si hubiera una unión casual, cuando de hecho no había ninguna. El alimento habría aparecido en los mismos intervalos independientemente de lo que las aves hicieran. Al mismo tiempo que Skinner publicaba su documento, La superstición en la paloma, el psicólogo Bertram Forer conducía un estudio acerca de una superstición humana, la astrología. Él dio a cada uno de sus sujetos de estudio una prueba seguida de un análisis de personalidad privado, que él les dijo estaba basado en sus resultados de la prueba. Cuando le pidieron tasar a cada uno de los sujetos sus análisis en cuanto a exactitud, en una escala de 0 a 5, 5 siendo el más exacto, la posición media fue de 4.26. Forer más tarde reveló que todos los sujetos habían recibido exactamente el mismo análisis, tomado de horóscopos en un libro de astrología.
El efecto de Forer, llamado así en su nombre, se refiere a la tendencia de la gente de ser impresionada por lecturas de personalidad dadas por astrólogos y otros pseudocientíficos, que les hacen creer que esas lecturas son especialmente individuales, pero realmente son tan generales que podrían aplicarse a la mayoría de las personas. El experimento de Forer, que ha sido desde entonces reproducido muchas veces con los mismos resultados, es una demostración importante que la exactitud aparentemente impresionante de horóscopos puede ser fácilmente reproducida sin que los cumpleaños o posiciones planetarias desempeñen ningún papel en su preparación. De acuerdo con otra superstición, un anillo de boda colgado sobre el vientre de una mujer embarazada puede predecir el sexo del bebé. Un movimiento circular predice a una niña. Una oscilación de péndulo directa predice a un niño. Este es el mismo mecanismo encontrado en la radiestesia o radomnancia, la creencia supersticiosa que uno puede descubrir reservorios subterráneos de agua u otras sustancias escondidas con varillas en forma de L o con una horquilla. En realidad funciona amplificando movimientos pequeños casi imperceptibles de la mano. Este movimiento de mano es a menudo un inconsciente efecto ideomotor, por el cual las expectativas de alguien le conducen a hacer movimientos involuntarios de acuerdo con aquellas expectativas. A veces las varillas son usadas hasta encima de mapas, que son declarados de alguna manera tener las mismas energías detectables que el terreno que ellos representan. Las predicciones de anillos de boda, la radiestesia, la escritura automática y la actividad del tablero de Ouija o Ouija han sido todas atribuidas al efecto ideomotor, aunque la persona que hace la acción involuntaria pudiera estar convencida que el movimiento viene de otra parte. Por supuesto, a menudo hay tentativas deliberadas de engañar a incautos. La creencia de que podemos ponernos en contacto con espíritus usando tableros de Ouija es una de las innumerables supersticiones relacionadas con la muerte. También muchos programas de televisión procuran dar evidencia de fantasmas y canalización de espíritus. Los espectadores envían videos en los cuales puntos de luz son resaltados como llamadas anomalías fantasmales, y las personas autoproclamadas medios declaran que pueden canalizar espíritus en shows donde se pone un mensaje en la pantalla admitiendo que son para entretenimiento solamente. Interesante es que cuando los magos dan a su audiencia detalles por los visto misteriosamente exactos sobre sus vidas y relaciones, la respuesta típica es ¿cuál es el truco que utiliza? Pero cuando los otros hacen lo mismo, haciéndose pasar por medios psíquicos, la respuesta es a menudo que ellos deben tener poderes sobrenaturales. La única diferencia entre el autoproclamado medio y el confeso entretenedor es el estilo de presentación. Si el showman no necesita poderes naturales, tampoco lo necesita el medio. En la quinta temporada del show televisivo llamado Espectáculo Cazafantasma, su medio residente, Derek Acora, se comportó como poseído por el espíritu de Creed Kiefer, pero más luego se reveló que este nombre había sido inventado y la desinformación sobre la persona ficticia había sido alimentada a Derek antes del rodaje para probar su integridad. Cuando el rodaje comenzó y Derek se hizo como poseído en el personaje del espíritu inexistente, nunca se dio cuenta de que Creed Kiefer era un anagrama de Derek Faker, Derek el simulador. Kiefer continuó al canalizar a un bandido de caminos ficticio de manera similar, cuyo nombre era un anagrama de Derek Lies, Derek miente. Muchas supersticiones giran alrededor del tratamiento de enfermedades, y muchos quieren que su superstición sea considerada como medicina auténtica. La homeopatía implica preparaciones que han sido repetidas y extremadamente diluidas hasta que son estadísticamente incierto que haya hasta una sola molécula del ingrediente activo presente. ¿Cómo justifican los homeópatas la venta de agua como medicina? Ellos afirman que el agua tiene una memoria de las sustancias con las cuales ha estado en contacto. El problema principal con esta aclamación es que, aun si hubieran pruebas válidas para apoyar esta aserción, es que el agua que el homeópata vende puede haber estado en contacto no solamente con la sustancia reclamada para tratar su enfermedad, pero con otras innumerables sustancias durante su existencia natural. La campaña 10⁻23 ha organizado alrededor del mundo sobredosis en masas de productos homeopáticos para protestar contra su venta y levantar conciencia sobre los problemas con las aclamaciones homeopáticas.
La homeopatía no ha demostrado tener efecto alguno más allá del placebo. Recibiendo y teniendo la confianza en un tratamiento falso puede conducir a la mejora de la salud. Algunos sienten que si los placebos a veces muestran mejora, entonces el engaño de la gente en pensar que una medicina falsa realmente trabaja no hace daño o es éticamente justificado. Entre las objeciones conocidas a esta idea es que si la gente llega a confiar en tratamientos sin validez científicas, ellos pueden dejar de buscar tratamientos que sí serían eficaces. Pero un estudio por Ted Kaptchuk y sus colegas en el 2010 indica que el efecto del placebo puede funcionar aun cuando usted sabe que es un placebo. Dividieron a pacientes del síndrome de irritación intestinal IBS en dos grupos. Uno no recibió ningún tratamiento, al otro le fueron dados píldoras falsas 2 veces al día. Se les dijo que las pastillas no tenían ningún ingrediente activo. La palabra placebo estaba imprimida en la botella de las pastillas, y aún así los resultados del estudio mostraron que el grupo que sabía que tomaban placebos tenía considerablemente mayor alivio de sus síntomas que el grupo sin tratamiento. Entonces Kaptchuk indica, puede haber beneficios simplemente en la ejecución de un ritual médico. Más investigación es necesaria en esta área, pero cualquier estudio que nos ayudaría a deshacernos del engaño médico parecería ser que vale la pena. Cuando era un niño me criaron pensando que había un creador divino del universo que escucha y responde a rezos. Si yo rezaba y nada pasaba, me decían que debía haber rezado por la cosa incorrecta, o no recé con bastante fuerza, o mi rezo fue contestado, pero de un modo indirecto que yo descubriría más tarde. Finalmente calculé que con este Dios que se movía tan misteriosamente, yo no tenía ni idea de lo que realmente había hecho. Puede que no exista en absoluto. Ana reza para encontrar un parqueo en la ciudad. Ella lo encuentra. ¿Fue contestado su rezo o era esta una petición demasiado trivial para hacerle a un Dios y solo fue una feliz coincidencia que ella consiguiera su parqueo? Si es solo una coincidencia en este caso, ¿por qué no en otros? ¿En base a qué la gente excluye la coincidencia? ¿Análisis cuidadoso o intuición no fiable? La hija de Benjamín de repente deja de respirar. Él reza para que ella esté bien hasta que la ambulancia llegue, pero al final ella como quiera muere. ¿Nos detinan para creer que el rezo de Benjamín no era lo bastante bueno? ¿O que había allí un plan divino diferente para él y su hija? Si nuestros destinos ya están divinamente decididos, entonces el rezo no tendría ningún efecto aun si dioses existieran. Los problemas se agrandan cuando las supersticiones se hacen tan bien establecidas que cualquier resultado las refuerza. Tanto si usted reza, haga el baile de la lluvia o se ponga lo que usted cree su sombrero de la suerte y consigue los resultados que usted quiere. Entonces usted seguirá rezando, bailando o llevando puesto el sombrero. Pero si usted no consigue los resultados deseados, usted como quiera reza, baila o lleva puesto el sombrero para asegurarse de que funcione para usted en otra ocasión. De esta manera usted crea una tendencia hacia la confirmación de la unión casual que usted ha creado y una ceguera a la información contraria que le ayudaría a identificar su error. Una vez que esto pasa, usted ha construido una barrera al pensamiento racional y se ha alejado de la realidad. Como las palomas de Skinner, le abandona agitándose dentro de una jaula psicológica de su propia fabricación, bloqueada de darse cuenta que sus acciones no tienen el efecto que usted imagina. Si encontramos las palomas de Skinner pintorescas y divertidas, si nos encontramos pensando, si solo ellos entendieran, ¿cuánto más deberíamos nosotros con nuestra mucha mayor inteligencia estar listos para examinar nuestros propios comportamientos y encarar los errores que no nos llevan literalmente a ninguna parte? Las supersticiones pueden dar a unos una ilusión consoladora de que tienen más control sobre sus vidas que la que realmente tienen, pero sus efectos pueden ser más opresivos, sobre todo cuando los supersticiosos insisten que los otros compartan o apoyen estas creencias irracionales. Podríamos conocer a gente cuya reacción cuando ponemos nuevos zapatos sobre una mesa o abrimos un paraguas dentro de la casa es claramente diseñada para hacernos parar el comportamiento desafortunado y así validar su pensamiento mágico. Este es un modo de cómo las supersticiones amplían su hacimiento tiránico más allá de los creyentes, y hacemos bien al resistir esta clase de manipulación.
Si algunos son felices dejando que una creencia sin prueba gobierne sus vidas, que así sea. Pero ellos no tienen ningún derecho de esperar la colaboración de otros. Cuando usted rechaza la superstición, ya no se siente protegido por encantos de buena suerte, pero usted también deja de preocuparse de gatos negros y espejos rotos. La agua bendita no puede bendecirle, pero las maldiciones no pueden dañarle. Los cristales o la homeopatía pueden no mejorar su salud, pero usted también será menos vulnerable a la explotación psicológica y financiera de charlatanes médicos. Usted no puede controlar a la gente con rituales mágicos, pero ellos no pueden hacerle lo mismo. Quizás lo más importante, las fuerzas sobrenaturales del bien y del mal ya no reciben el crédito o la culpa por lo que los seres humanos hacen. En cambio, pueden ser claramente extendido que la gente es responsable de su propia bondad, crueldad, generosidad, tacañería, pereza o hechos. La posesión de la responsabilidad puede dar un sentido de autocontrol genuino, pero sí significa realmente aprender de los errores. Cuando seguimos supersticiones, nuestros errores se nos hacen invisibles porque los hemos mezclado ya con nuestro modo de pensar. Si no decimos que la magia puede solucionar nuestros problemas o librarnos de la culpa para cualquier mal que hayamos hecho, es un viaje más fácil que pensar críticamente o hacernos responsables de nuestras acciones. Pero si el precio es negar la realidad haciéndose temeroso del conocimiento, incapaz de distinguir aclamaciones verdaderas de las falsas o satanizando la diferencia, vale la pena considerar la posibilidad de que ese paseo fácil le engañará mucho más a la larga. Con un pequeño y cuidadoso pensamiento crítico podremos identificar nuestras propias jaulas de superstición y caminar libres de ellas. He declarado que soy un naturalista moderno. En este video doy una explicación de mi naturalismo en los términos más simples que puedo explicar. ¿Qué es naturaleza? La naturaleza es todas las cosas que son necesarias para que un universo no creado exista. Lo que pertenece a este tipo de universo es lo que llamamos natural. ¿Qué es naturalismo? Una doctrina filosófica que tiende a ver la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. El naturalismo ontológico es la creencia que las cosas más simples, más duraderas e independientes son naturales. Es decir, que las cosas que tienen menor cantidad de partes, que son las más indestructibles y las menos dependientes de otras cosas, pertenecen a la naturaleza. El naturalismo metodológico es el compromiso de encontrar significado, sentido, verdad y valor tomando el naturalismo ontológico como verdadero. ¿Por qué el naturalismo es verdadero? Usamos ideas de averiguar cómo el universo se comporta. No todas las ideas son igualmente buenas en hacer este trabajo. Las ideas que lo hacen mejor implican el uso del naturalismo metodológico. Si la naturaleza no fuera sustancia, es improbable que estas ideas funcionaran tan bien como lo hacen. Por lo tanto, el naturalismo ontológico es probablemente verdadero. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la no creencia en Dios? Si el naturalismo es verdadero, por las razones ya explicadas, entonces las probabilidades de una sustancia que lo crea todo, como la existencia de Dios, son muy pocas, por no decir ninguna. Gracias por su atención.